Trae crisis diplomática con Israel. Dame 4 tazas, por favor. Dame 4 tazas. Yo digo, You are sí, por favor. transgender. Un poquito de crisis diplomática. Por esa disidencia hay. Chispazo, gracias por la suscripción. 4 tazas, por favor. Creo yo que es lo justo. A ver, es el resultado de muchas décadas de lucha del movimiento de solidaridad con Palestina y somos, de hecho, de los últimos países del mundo que nos sumamos a este reconocimiento. Ya lo reconocían más de 140 países en todo el mundo y los europeos, la mayoría de los europeos, no lo habíamos reconocido por una total sumisión a Estados Unidos y a sus intereses y también. Claro, hemos esperado a que tengan un conflicto muy bestia que tuvo como catalizador los mayores atentados de los últimos 50 años. Los que murieron... ¿Cuántas personas murieron? ¿200? ¿400? Una barbaridad. Este es así el momento perfecto. Somos unos sumisos. Yo soy bottom siempre. También a Israel, ¿no? Europa y España somos aún hoy cómplices de Israel. El propio presidente no ha hablado de genocidio. Ni siquiera en la carta que han enviado para el voto a las elecciones europeas nombran el genocidio. Hablan de un terrible conflicto, ¿no? Mire, decir terrible conflicto cuando se está quemando vivos a los niños palestinos en respuesta a una prohibición de la Corte Internacional de Justicia de continuar la ofensiva en Rafah, después de 35.000 palestinos asesinados, terrible conflicto palestino-israelí es una forma de complicidad con Israel, de despojarles de su responsabilidad. Entonces, no es un terrible conflicto, es un malvado genocidio. Evidentemente... Niños quemados. Gasolina... Es el resultado de la lucha y cuando la lucha consigue sus... Bueno, pero esto es Irene Montero. Irene Montero es francamente irrelevante. Yo entiendo que quiera convertirse en un actor importante o algo así, pero realmente el problema diplomático que tenemos con Israel no viene por personajes como Irene Montero, por mucho que Pedro Sánchez intente aquí calmar las aguas. O sea, prácticamente desde el discurso de Irene Montero, esto que está aquí diciendo Pedro Sánchez es poco menos que complicidad con un genocidio. El del Estado de Palestina no solo es una cuestión de justicia histórica con las aspiraciones legítimas del pueblo de Palestina. Es además una necesidad perentoria si queremos entre todos lograr la paz. Es la única manera de avanzar hacia la solución que todos reconocemos como la única posible para lograr un futuro de paz. La de un... Ahí está, el futuro de paz, chicos. Estado palestino que conviva junto al Estado de Israel en paz y en seguridad. Ahí está. Como he dicho antes, el reconocimiento del Estado de Palestina como Estado es una decisión que no adoptamos contra nadie. Es una decisión que no adoptamos contra nadie, pero la adoptamos en mitad de un conflicto que tuvo como inicio los atentados del 7 de octubre. Menos aún en contra de Israel, un pueblo amigo al que respetamos, al que apreciamos. Y con... Israel es un pueblo amigo al que apreciamos. Esto ya entra en total conflicto con las palabras de Irene Montero. En plan, no les apreciamos, son unos genocidas. Están asesinando niños, los están quemando vivos. Con el que queremos tener la mejor relación posible. Pero claro, Pedro Sánchez tiene que calmar las aguas. No se me vayan a enfadar los israelíes y empiecen a filtrar información chunga y todas estas cosas, amigo. Y además, esta decisión... ¿Qué le debe Pedro Sánchez al Mossad? ¿Qué sabe el Mossad de Pedro Sánchez? Buena pregunta, ¿eh? Refleja nuestro rechazo frontal, rotundo, a Hamás, que está en contra de la solución de los dos estados. España, como saben, condenó desde el primer momento y con toda contundencia los ataques terroristas del 7 de octubre y esa condena es la expresión... Claro, está diciendo esto, no, nosotros respetamos a Israel, somos muy buenos, tal, pero mientras tanto, claro, tiene todo su gobierno despendolado. O sea, por un lado tenemos aquí una ministra, Teresa Rivera, diciendo estamos asistiendo a un genocidio del pueblo palestino que hay que frenar ya. Rollo, mientras tú por un lado estás diciendo que máximo respeto y máxima cordialidad hacia ese pueblo hermano que es el israelí, que desde luego condenamos fuertemente los atentados, tienes a una ministra diciendo que son unos genocidas, ¿vale? O tienes a una... me gustaría ver a la presidenta... A Yolanda Díaz con lo de desde el río hasta el mar.
tienes a tu vicepresidenta segunda de este palo. Este viernes ha sido el anuncio de que España reconocerá al Estado palestino. De inmediato, Yolanda Díaz asumió como propio un lema que usa Hamás para pedir la desaparición de Israel, que Palestina sea libre desde el I am Javi GD, gracias por la suscripción. río Jordán hasta el mar Mediterráneo. Hoy la vicepresidenta segunda del Gobierno ha reinterpretado sus propias palabras. Dice que no dijo lo que dijo. Siempre hemos defendido exactamente lo mismo, que es el reconocimiento de dos estados que compartan desde el río hasta el mar, el reconocimiento de dos estados que compartan la economía, que compartan los derechos y sobre todo que compartan algo muy importante. Aquí es cuando Yolanda Díaz recogió cable de manera absolutamente espectacular. Y los de Podemos, por su parte, que son la izquierda auténtica y alternativa, dicen que, bueno, que no era suficiente, ¿vale? Esta mañana que llega tarde. Hemos visto que Pedro Sánchez ha anunciado el reconocimiento formal de Palestina. España pasa a ser el país 146 en reconocer a Palestina, lo cual ya da buena cuenta de lo tarde, ¿no?, que llega esta medida. La verdad es que la medida llega bastante tarde y es francamente curioso que Podemos hubiese estado 4 años en el gobierno, Podemos, con Pablo Iglesias de vicepresidente, y lo de reconocer el Estado de Palestino solo ha llegado cuando se ha iniciado un conflicto después de los atentados del 7 de octubre. Me hace gracia que Podemos esté reprochando esto al gobierno de Pedro Sánchez y Sumar, cuando ellos estuvieron 4 años en el gobierno y del reconocimiento de Palestina, no lo escuchamos ni de pasada, pero bueno, un poco oportunismo clásico, sana rebeldía. Hubiera sido más sencillo admitir que hizo pellas en geografía. Gracias por los bits, Heizek. Bueno, eso por su parte. Y mientras tanto, Israel lo que hace es acusar a Pedro Sánchez de incitar al genocidio judío y compara a Yolanda Díaz con Khamenei y Hamás. Esto ha sido bastante bueno. Khamenei, Sinwar y la vicepresidenta de España, Yolanda Díaz, llaman a la desaparición del Estado de Israel y el establecimiento de un Estado terrorista islámico palestino desde el río hasta el mar. Esta es un poco la posición de... ¿Quién es Israel Katz? El ministro de Asuntos Exteriores israelí. Las acusaciones vestidas por el ministro de Exteriores israelí con Yolanda son intolerables. En España estamos orgullosos de habernos situado del lado de la paz. El genocidio debe terminar. Bla, 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 bla. Había cierta amenaza velada por parte de las autoridades israelíes hacia nuestro gobierno, como diciendo, cuidado, cuidado que os enteráis, cuidado que os caneamos, cuidado que sabemos cosas, que el Mossad tiene ojos en muchos sitios. Así que ayer, por ejemplo, Frank Cuesta nos dijo que ya veremos como en las próximas semanas iban a aparecer noticias que iban a poner en una situación comprometida a parte de nuestro gobierno, ¿vale? Como regalo del Mossad. Gerard Ordel, gracias por la suscripción. Básicamente. Y claro, Antonio Maestre y mucha parte de la izquierda que lo que está buscando es que España rompa relaciones definitivamente con Israel, a diferencia de Pedro Sánchez, que Pedro Sánchez, de cara a la política interna, tiene que mostrarse como alguien que está en defensa de las víctimas palestinas y de los niños y de tal, porque es lo que vende en la interna, ¿vale? Dentro de la izquierda lo que vende es ser muy duro con los israelíes y defender muy fuerte el genocidio de los niños palestinos. Pero de cara a la política externa tampoco puede pasarse de listo. Tampoco puede de repente decir cerramos tal, como hizo por ejemplo con Javier Milei, con Argentina. No puede hacer eso. Entonces, claro, había mucha parte de la izquierda, como Antonio Maestre, que estaba reprochando a Pedro Sánchez, diciendo, no ha llamado corrupta a Begoña Gómez, pero diría que llamar a Pedro Sánchez cómplice de incitación al genocidio del pueblo judío y de crímenes de guerra es motivo suficiente, al menos para llamar a consultas al embajador en Israel. ¿Cuántos insultos vamos a tolerar de estos criminales de guerra? Y esto es algo que de hecho decía la propia Elisa Beni, que se notaba mucho, en este caso se notaba muchísimo, lo discrecional, arbitrario y completamente conveniente
todo lo performático que hay en todos estos movimientos de Pedro Sánchez de cara a la política exterior. Porque no tiene sentido, no tiene ningún sentido que Javier Milei, ¿sabes?, insinúe que tu mujer es una corrupta cuando tu mujer está imputada por un caso de corrupción, y que el ministro de Asuntos Exteriores israelíes diga que eres cómplice de incitación al genocidio del pueblo judío y de crímenes de guerra y de ser aliado de los terroristas y todas estas cosas, y ahí no digas absolutamente nada. O sea, Argentina, por decir eso, le quitas a tu embajador de allí, y a los israelíes dice, bueno, no pasa nada. Con los israelíes nos lo tanqueamos. ¿Por qué? Porque no me conviene quitar a los embajadores de Israel. Transgender. 9 meses ya es hijo Daikuru tuyo. TV, gracias por la suscripción. J. Barros R, ¿tú quieres You terror? are transgender. ¿Tú quieres terror? Yo quiero terror. Y mientras tanto tenemos a Maduro contra Isabel Díaz You are Ayuso. transgender. Por favor, traed Vaya 8 palomitas. anuncios me acabo de comer. JGM 196, pues bien comidos han estado. Ahora me has tirado el Prime, 35 meses, coño, que tú ya estás cerca del T800. Vamos a ver. Bueno, una tertulia con Nicolás Maduro y Juan Carlos Monedero hablando de Isabel Díaz Ayuso. O sea... Duro, duro, durísimo. Cayetana Álvarez de Toledo, que era diputada del Partido Popular, fue la que celebró un tuit en Madrid diciendo ¡qué belleza! Cuando le tiraron un cóctel molotov a un policía aquí durante las huelgas. Bueno, esa es la gente que llamaba a Juan Guaidó presidente, al ladrón de 4 suelas de Guaidó, y recibió... No está imputada, eso ya no existe, polla vieja. El estatus de imputado ha sido reemplazado por investigado. Imputado light si quieres, y luego encausado, ya con todo para adentro. Muchas gracias por los bits, Heizek. Vieron a Guaidó allá como presidente. ¿Dónde está tu presidente, Díaz Ayuso? ¿Ah? Hicieron el papel de imbéciles ustedes por fascistas, por franquistas. Y prepárense que les vamos a dar otra derrota el 28 de julio en Venezuela. ¿Ah? A los fascistas y a toda esa... No, hombre, que vais a ganar, no me cabe ninguna duda. No queda nadie ya para que voten a los otros. O sea, básicamente tienes el país en números rojos desde hace 20 años, cabrón. Cantidad de peluconas y pelucones. Cayetana. El decorado tipo teletienda es bárbaro, ¿eh? Es bárbaro. Tarde, Nicolás. A ver. Y Díaz Ayuso responde a Maduro. Bueno, esto es cine. Hoy el que faltaba ha salido en escena ahora por la tarde, Nicolás Maduro, a insultarme ante su nerviosismo porque ve que va a perder las elecciones. Nico, que te veo muy nervioso. Yo no contaría con que ese tío vaya a perder las elecciones, ¿eh? Yo no contaría con eso. Te veo que cuando sacamos el francomodín empezamos a sospechar que las cosas van mal. Porque tú podrás inhabilitar a María Corina Machado, podrás intentar hacer lo que Sánchez hace aquí con la oposición, que es inhabilitarla, perseguirla y utilizar las instituciones y el Poder Judicial. Pero ¿cómo vas a cerrar estos micrófonos del Partido Popular? You are transgender. Charlie Uper, gracias por No la se suscripción. pueden perder unas elecciones en las que los votos no cuentan. Claro, es muy difícil perder unas elecciones en las que el que va a contar los votos va a ser Maduro, él solo en su casa. A ver, ¿cuánta gente me ha votado? Todo el mundo. Perfecto, récord. Porque mientras vivamos en una región libre como Madrid, le tendré que recordar al señor Maduro que, hombre, más parecido al fascismo es crear un éxodo de casi 8 millones de personas. 8 millones de personas, muchas de ellas viven aquí en su casa en Madrid. 8 millones de personas que han huido de Venezuela, ojito. Y asesinar en las calles. Eso es lo que ha ocurrido en el pueblo de Venezuela a lo largo de estos años. Otro de los países más prósperos y más ricos del mundo, hoy sumido en esa pobreza y en esa hambruna. Sus aprendices tomaron buenos apuntes, desde luego, de usted, pero ya le digo que todo régimen tiene su fin y que el poder de la libertad es mucho más fuerte. Basado o rojo y bueno, pastillado. si queréis enteraros de la potencial caída de Nicolás Maduro,
Hay un Hazte vídeo de 22 burpees Fonseca. como estos 22 meses. Cuco Gamarro, gracias por la suscripción. El fin de Netanyahu no. Este de aquí. Este de aquí. El fin de Maduro. Venezuela vive los últimos meses del chavismo. El nombre de Edmundo González Urrutia ya es popular. Es el candidato de la plataforma unitaria de la oposición venezolana. Ya tenemos un candidato que ha sido apoyado por todo el mundo. Se llama Edmundo González Urrutia y es... el próximo presidente de la República. No lo digo yo, lo dicen todas las encuestas. Entre un 45 y 50% de intención de voto, mientras que Maduro se mueve entre un 18 y 34% del respaldo popular. Durante meses, la dictadura de Maduro ha hecho todo lo posible por evitar unas elecciones libres. Se prohíbe igualmente la constitución y funcionamiento de organizaciones sociales o con fines políticos. Sin embargo, ahora van a permitir unas elecciones libres donde no tienen ninguna posibilidad de repetir. Todos tenemos la esperanza de que este país salga adelante. La pregunta es, ¿por qué Maduro estaría dispuesto a renunciar al poder? Es el cuarto exministro de petróleo imputado por corrupción en Venezuela. La ventaja para China es que ha logrado sacar el petróleo de Venezuela por un valor monetario simbólico. Yo me tengo que cuidar, ustedes me tienen que cuidar. El momento ha llegado. La dictadura de Maduro está a punto de terminar en los próximos 2 meses. En este vídeo os cuento por qué. Y ya sé lo que estaréis pensando muchos. Fonseca, ¿no es un poco arriesgado decir que la dictadura de Maduro está a punto de... Se la ha jugado, Fonseca, se la ha jugado. Se la ha jugado. Veremos, veremos. Soñar es gratis, amigo. Te voy a dar un like simplemente porque sé que la intención es buena. Nada, si queréis ver el vídeo, pues vais al canal de Fonseca y fumáis los porros, ¿vale?